Bueno, buen día para todos. Hoy les vengo a hablar sobre el trabajo de investigación, ¿sí? Propuesto por quien les habla, Leonel Pérez Armesto, profesora Carmen Lizeth García Quintero y Naudina Alejandro Hurtado Lugo, ¿sí? El trabajo titula La respuesta comportamental ante objetos extraños en peces de cultivo en la granja experimental de la Universidad Francisco de Paula Santander Ocal. Eh, A medida de introducción, ¿sí? El sector de la piscicultura en Colombia, hablando un poco del tema general, ha tenido en los últimos 3 años un avance significativo del 13%, ¿sí? Teniendo una alza importante en cuanto a carne de pez producida en Colombia. Esto gracias a aquellos medianos y pequeños productores que se han pronunciado y han puesto en marcha sus proyectos para garantizar una estabilidad tanto económica como en carne de pez en Colombia. El sector de la acuicultura y pesca, como anteriormente les mencioné, muestra un potencial muy amplio y muy futurista. El año pasado, según el ministro de Agricultura, la acuicultura en Colombia, ¿sí?, tuvo un crecimiento del 22.1 en el Producto Interno Bruto. Esto dando como resultado, hablando de las toneladas, ¿sí?, de ese año, la cual fueron 175.580 toneladas, las cuales esas fueron aportadas por la acuicultura de un total de 216.472, ¿sí?, teniendo como tal también resultados de la pesca un poco más bajos, en 81 toneladas. Esto se refleja que la producción de peces en cultivo va aumentando significativamente y va dejando atrás, pero no menos importante, lo que es la actividad de la pesca, ¿sí? Debido a esta creciente pues, de producción piscícola en el país, eh, la oportunidad de la creación de nuevas producciones, ¿sí? Y hablando ya y enfatizando sobre la parte de norte de Santander, pues estudios que coadyuven a mejorar o a implementar cualquier tipo de alineamiento, el cual conlleve a una mejor producción, a una mejor rentabilidad y a un mejor bienestar animal, ¿sí?, sería lo ideal. El sector de la piscicultura en el norte de Santander está enfocado en la mayoría de sus municipios, en los cuales encontramos el Zulia, San Cayetano, Sardinata, Tibú, entre otros. Allí manejan dos especies, las que más manejan, que es la cachama blanca con un 65% y la tilapia roja, Oreochromis, con un 35%. ¿Sí? En los objetivos de esta investigación, hablando del general, fueron evaluar la respuesta de los peces en cultivo ante la introducción de objetos extraños en su entorno. En cuanto a los específicos, tenemos cuantificar la respuesta al comportamiento ante objetos extraños, analizar los patrones de comportamiento ante objetos extraños de la especie Oreochromis sp, que es una de las anteriormente mencionadas, que está en un 35%, ¿sí?, es la especie trabajada, una de las más trabajadas en esta zona, ¿sí? Esto a través de la estadística descriptiva. La profundización de estos estudios
del comportamiento animal ya se han venido adelantando anteriormente, ¿sí? Esto tiene que ver con las investigaciones de etología, de biología, pero este tema eh, ha sido enfatizado no mucho en el proceso de producción de peces, ¿sí? Eh, Tanto así, pues que se hace necesario, ¿sí?, algunos estudios para poder dar claridad o dar algunos alineamientos específicos, cuantificables, justificables, observables para aquellas producciones piscícolas y que puedan coadyuvar a tener una mejor producción, ¿sí? Por lo tanto, pues se ha requerido la necesidad de interés por la investigación de estos comportamientos en las diferentes especies para garantizar pues lo anteriormente dicho. En la formulación del problema, acá podemos observar, ¿sí?, que la manipulación en la que son expuestos los peces de cultivo, eh, teniendo en cuenta varias observaciones y variables en cuanto a la toma de muestra de agua, ¿sí?, para verificar pH, el equipamiento de otras actividades como alimentación, reproducción, limpieza de estanques, alimentación del sistema Biofloc. Todas esas variables hay que tener en cuenta, ¿sí?, al momento de buscar y de establecer algunos parámetros para dicha producción, para establecer dicho estudio, en este caso pues el comportamiento de los peces, ¿sí? Todo esto nos lleva y nos genera la siguiente pregunta: ¿qué comportamiento tendrán los peces de cultivo de la especie Oreochromis ante la introducción de objetos extraños en tu entorno? ¿Sí? Esto nos lleva directamente a la metodología que llevamos en este estudio, la cual esta evaluación se realizó en los sistemas de producción de la granja experimental de la Universidad Francisco Pablo Santander Ocaña, ¿sí? Se realizó llevando un seguimiento de un análisis estadístico descriptivo, ¿sí?, de seguimiento, observación y comportamiento ante esta introducción de objetos extraños en los estanques de experimentación. Cabe resaltar que los peces a experimentar fueron peces de la especie Oreochromis en estado de dino, denominados de dino, ¿sí?, en los estanques del proyecto piscícola. Para dicha metodología tuvimos en cuenta lo siguiente: la preparación para la introducción de objetos, ¿sí? En esto nos enfatizamos más que todo en la preparación para, para la equipamientos que hay que tener en cuenta, todo lo que genera pues el estudio en el proyecto, ¿sí? Introducción de objeto, siguiendo con las observaciones y con la toma de datos para poder tener un análisis estadístico descriptivo de esa toma de datos. En los resultados, acá tenemos una tabla de frecuencia, ¿sí?, con unas variables de estudio, las cuales son nadar hacia arriba, nadar hacia abajo, nadar para atrás, parada, tocar objeto, huida y exploración. Esto en las observaciones de los peces ante la introducción de objetos extraños en su entorno, en el cual tuvimos tres grupos: un grupo control, ¿sí?, un grupo de adaptabilidad y uno como ensayo como tal, ¿sí? Acá se muestra la frecuencia. La frecuencia hace referencia al número de observaciones obtenidas en esa variable a estudiar, que fue nadar hacia arriba, que en este caso fueron 143, teniendo en cuenta, ¿sí?, que el total de observaciones fueron 166, para así llegar a un porcentaje por columna, ¿sí?, porque está frecuencia, porcentaje, porcentaje de fila y porcentaje de columna. Para llegar en esa primera variable de nadar hacia arriba a un porcentaje de 86.1, ese 143
sabiendo y teniendo en cuenta que el total fueron 166. En la adaptabilidad fueron 14 y en el ensayo como tal fueron 9. Así para las siguientes variables. Hay que tener en cuenta que se hicieron 8 observaciones, ¿sí? Con un total de 1003 observaciones como tal y distintos números de individuos. Esto teniendo en cuenta y dependiendo, ¿sí?, la tasa de mortalidad que se maneja y los diferentes manejos y los diferentes factores externos que puedan generar ciertas variables dentro del estudio. Así encontramos también entre la variable de nadar hacia abajo, fueron 160 teniendo en cuenta que fueron 413 observaciones para un 38%. Igual para el grupo de adaptabilidad, que fueron 157 observaciones con un 38%. Y así para todas las variables de estudio, tanto para nadar para atrás, para tocar objetos, huida y exploración. ¿Sí? Podemos observar que en el grupo control no hubo ninguna observación ante la variable de tocado objeto. ¿Sí? En la adaptabilidad sí, hubieron 6 y en el ensayo como tal 1. De nota un poco baja esa observación, pero siempre, en su gran mayoría, se tuvo algún estímulo, ¿sí?, ante la introducción de esos objetos extraños en su entorno. ¿Sí? Ya para concluir, tenemos que, por medio de la presente investigación y de los datos observados que tuvimos, se concluye que todas las observaciones, ¿sí?, de las reacciones de los peces ante la presencia de algún objeto extraño en su entorno, generó algún estímulo que se ve reflejado en el cambio de comportamiento que tiene. Y ese cambio de comportamiento que tuvieron los peces lo alineamos con las variables de estudio. Siempre cambiaron su comportamiento, ¿sí?, se alteró su tranquilidad y esto fue cuantificado claramente mediante el número de observaciones realizadas en la estadística descriptiva que tuvimos en cuenta. Acá hay algo a resaltar, se debe tener en cuenta estímulos cambiantes en su entorno, como anteriormente les mencionaba. Estímulos de alimentación, oxigenación, algún tipo de intervención, como anteriormente dije, ¿sí? Limpieza, toma de muestras de agua para verificación de pH, de oxígeno. Entonces, los peces siempre van a estar de alguna u otra manera interactuando, ¿sí?, con personas encargadas de eso. Pero se hace importante también investigaciones que generen alineamientos estadísticos confiables para una mejor producción, para poder establecer comportamientos, qué tipo de comportamientos, los cuales nos generen o nos establezcan algún tipo de variable a tener en cuenta para obtener una mejor producción, ¿sí? Pues teniendo en cuenta que el comportamiento y el bienestar animal se ve reflejado en la producción, es de gran importancia en la producción el bienestar animal y que puede generar todas esas intervenciones humanas o externas en los peces, que hace pues que se estresen, cambien su comportamiento y pueda generar algún tipo de pérdida en la producción. Entonces, pues, con esto se concluye el trabajo de investigación realizado, pues, y enfocado hacia el comportamiento y bienestar en peces. Muchas gracias.